Tal? Yo soy Eduardo Madrid, participante del sexto encuentro interinstitucional de semilleros de investigación. El día de hoy le vengo a presentar mi proyecto, el cual tiene como nombre Optimización topológica para un árabe desarrollado por fabricación aditiva. Mi nombre es Eduardo David Madrid Carrillo, perteneciente al octavo semestre de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pamplona, perteneciente también al grupo de investigación GIMUT, Grupo de Investigación de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pamplona. Y bueno, ¿de qué trata primero que nada el proyecto? Realmente aquí se habla de manera introductoria de lo que es una turbina de gas. La turbina de gas es una turbomáquina, luego un compresor, una cámara de gases y la parte de la turbina, que lo lleva hacia un compresor el cual que genera combustión por medio de gases calientes y al final esto genera potencia en el eje por medio de la turbina. ¿Y quiénes se encargan realmente de direccionar este fluido? Bueno, son los componentes o elementos llamados álabes. Estos álabes tienen que estar sometidos a altas presiones y altas temperaturas. Para poder remediar un poco lo que pasa con estos álabes y el daño que se puede proporcionar, bueno, no daño, el cambio de propiedades que se puede generar dentro de lo que son los álabes y su material, pues se tienen algunos métodos para poder evitar esto. ¿Como cuáles? Bueno, los canales de refrigeración interna, los cuales se pueden evidenciar en las imágenes. Y es que estos canales permiten que por medio del compresor sea llevado fluido de temperatura más baja hacia el interior del álabe y de esta manera poder hacer un equilibrio térmico en el álabe o en la pieza como tal, en el material de la pieza, ya que de manera externa se está expuesto a muy altas temperaturas, casi de 1500 grados Celsius. ¿Cuál es el problema que tiene como tal hacer este tipo de estructuras o este tipo de geometrías? Realmente el problema se basa en la complejidad que tiene la geometría. Como método de implementación de este proyecto se tiene la manufactura aditiva, la cual permite llegar a estructuras complejas o geometrías complejas que realmente se pueden alcanzar con este método. Anteriormente, o bueno, actualmente, esto se genera por medio de manufactura convencional, pero por medio de la manufactura aditiva se puede reducir costos en la fabricación y realmente se puede obtener un acabado muy bueno, como se puede evidenciar también en las imágenes expuestas y en los videos que se relacionan. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto en sí entonces? Lo primero es optimizar la geometría de un árabe con canales internos de una turbina de gas mediante un análisis topológico. Determinar los parámetros internos, los parámetros óptimos para la aplicación del árabe mediante manufactura aditiva utilizando ANSI Additive. Y bueno, fabricar el árabe mediante un proceso de fabricación aditiva. ¿Qué es un proceso de optimización topológica? Realmente la optimización es minimizar o maximizar algún tipo de proceso para que pues nos pueda funcionar mejor. Entonces, en este caso, la optimización topológica tiene que ver con el material y es reducir el material con el cual se crea o se fabrica una pieza. Esto sin intervenir en lo que son los parámetros físicos que tiene que cumplir la pieza. Entonces, como primera instancia, nosotros tomamos un caso, el cual son los álabes de la turbina de gas, y se explora acerca de cómo funcionan estos y a qué se exponen estos álabes, o bueno, esta pieza, para poder determinar cuáles serían los parámetros físicos a los cuales se expone y poder entender un poco más su funcionamiento. De ahí se lleva como tal la pieza a una herramienta CAD. En este caso se utilizó SolidWorks como método de diseño CAD para llevar a cabo la geometría hacia un método computacional. De esa manera se obtiene como tal el objeto de estudio que se lleva a una aplicación llamada ANSYS, la cual proporciona ciertas herramientas como lo es ANSYS Workbench, que permite comprobar los parámetros físicos de los materiales mediante ciertas simulaciones y que además permite realizar la optimización topológica. La optimización topológica, la cual refiere a obtener el material, a obtener la pieza con menos material, pero siguiendo con su propio funcionamiento, es decir, cumpliendo con los funcionamientos, con los parámetros físicos a los cuales ya se expuso a lo largo de la simulación. Y por último, llevarlo hacia ANSYS Additive, la cual es otra herramienta de simulación que nos permite ANSYS. En este ya podemos evidenciar qué pasa con la pieza al momento de su manufactura, ya que en este para a cabo ciertos cambios en la propiedad del material. Y esto se puede evidenciar mediante la simulación, ya que así nos permite reducir gastos en el momento de fabricar piezas, ya que, bueno, en esta parte se entiende el funcionamiento o la ventaja de la simulación. Cuando hacemos algún tipo de experimento, normalmente se llevan a cabo prototipos que nos pueden generar los datos o recopilación de datos
para poder entender cuáles serían los fallos que podría tener una pieza o si esta pieza en verdad funcionaría. Antes de llevar eso a cabo, se puede llevar a cabo una simulación. Se puede realizar una simulación la cual nos permitiría evidenciar y recopilar datos del funcionamiento de este bajo su propio entorno o su propio ambiente de funcionamiento sin necesidad de crearlo y así malgastar recursos. Bueno, ANSI Additive es la herramienta para explicar completamente eso, ya que podemos evidenciar qué pasa con la manufactura o con la fabricación de la pieza antes de llevarlo como tal a su fabricación real. ¿Qué avance tenemos hasta este punto? Lo primero, se hace una ingeniería inversa para determinar cuáles son los materiales que están aptos para llevar a cabo en manufactura aditiva, pero en este caso cumpliendo con los materiales que son adecuados para llevar a cabo la fabricación de un álabe. Se toman en cuenta las propiedades que estos tienen para poder determinar cuáles son las propiedades que tiene que cumplir como tal nuestro material o el material que se va a utilizar para llevar a cabo el álabe. Mediante Granta EduPack, que es otra herramienta de ANSYS, se determinan cuáles son los materiales que cumplen con estas propiedades que se pusieron anteriormente. Y bueno, se hace un análisis que permite no solamente tener en cuenta cuál material cumple con las propiedades de un álabe o con las propiedades de funcionamiento de un álabe, sino también que se adecue a los métodos de fabricación aditiva que se disponen actualmente y que tenga un bajo precio, ya que pues obviamente se pretende también reducir costos. Bueno, se tienen como tal ciertos avances en la simulación. Se tiene una simulación CFX que permite evidenciar el funcionamiento o bueno, el cumplimiento del álabe en su funcionamiento, el cual direcciona el fluido y muestra esta interacción del fluido a lo largo del álabe. ¿Sí? Como se puede ver en las imágenes, una cierta interacción y un cierto flujo del fluido a través del álabe de manera externa y se puede evidenciar cómo se maneja a través de los canales de refrigeración. Además de eso, se puede evidenciar también la variación de presión y la variación de temperatura a lo largo del álabe, ya sea internamente en su fluido interno o en el fluido externo, el cual choca con el álabe. Es que esto es realmente interesante. Podemos evidenciar también cómo se relaciona o cómo interactúa el fluido externo con el fluido interno del álabe. Y es que para poder determinar el movimiento del fluido a través de las salidas que tiene el álabe y a través de sus canales internos, se utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas las utiliza el mismo ANSYS de manera integrada para poder llevar a cabo la simulación. ¿Cuáles son las conclusiones que se obtuvieron? Bueno, lo primero, se tuvo un material que cumple con los objetivos, ¿sí? de funcionamiento del álabe y que pues cumple con lo que se quiso hacer con la ingeniería inversa. Y además, por medio de la simulación se evidenció la interacción del fluido con respecto a los canales internos, demostrando así también un avance en la interacción de la geometría con los parámetros físicos. Estas son las referencias que se utilizaron para llevar a cabo el proyecto hasta este punto. Y bueno, sin más nada que agregar, les doy gracias a todos por prestar atención, por su atención y bueno, espero vernos en una próxima ocasión.